Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Johnny, Aníbal, Blanca, hola Pío, hola Nico, Katy, a Magnolia, hola Gaby, Carla, Jorge, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte del atrio del tabernáculo. Hoy vamos a empezar con el tercer punto, que son las colgaduras, ¿sí? Las toldas. Las colgaduras del atrio representan a Mashiach como la justicia de Elohim para hacer la expresión del edificio de Elohim como su límite. Como dicen en varios lugares en el capítulo 27 de Shemot. Como justicia de Elohim, Mashiach es tanto la expresión como el límite del edificio de Elohim. Acá tenemos tres palabras importantes: justicia, expresión y límite. Mashiach es la justicia de Elohim, es la expresión de Elohim y es el límite de su edificio. El lino fino representa la justicia de Yahweh, ¿no es cierto?, la cual es Mashiach mismo. Mashiach, que es la justicia de Elohim, llega a ser nuestra justicia también. Mashiach es nuestra justicia y la de Elohim es la justicia de los dos lados. Es esa justicia que une las partes. Este Mashiach, que es tanto de Elohim como nuestro, es la expresión del edificio de Elohim. Siempre que se levantaba en el desierto el tabernáculo junto al atrio, si el pueblo podía ver el lino blanco como la esfera del edificio de Elohim desde afuera. Esta expresión era blanca, brillante, limpia y ordenada. No había ninguna mezcla, no había nada sucio tampoco. El tabernáculo junto con el atrio representaban una esfera donde todo era justicia, todo era justo, todo era recto. No había líneas torcidas, ¿no es cierto? La justicia de Elohim expresada a través de Mashiach y ahora también es expresada a través de la congregación. Recordemos siempre que estas cosas son tipos tanto de Mashiach como individuos, ¿sí? Y así también como de cada creyente como individuo, pero también de nosotros como cuerpo de Mashiach, la novia, porque todo es en etapas, ¿sí? Y eso es en cuanto al nivel corporativo. El individuo crece para formar una familia, una tribu, una ciudad, un cuerpo, ¿no es cierto? Va creciendo y creciendo. La cabeza de ese cuerpo es Mashiach, pero esa es la parte puramente divina en la cual no intervenimos. Él ya edificó plenamente esa parte del cuerpo en su obra perfecta y por eso dice: Elohim la ejerció en el Mashiach cuando lo resucitó de entre los muertos y nos hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se menciona, no solo en esta era, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Elohim bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto está en el capítulo 1 de Efesiyim. Entonces, cuando Mashiach fue ascendido y glorificado, él recibió el poder pleno sobre este mundo, aun cuando aquí los tiempos aún no estaban emparejados, ¿no es cierto? No estaban alineados todavía entre el plano material y el plano espiritual. Por eso aún espera nuestra llegada al punto en el que nos vamos a juntar. Así la cabeza ya ha sido perfeccionada, pero el cuerpo aún está en proceso. Él no pasa por procesos como nosotros, ¿sí? Aumentando así su perfección. Nosotros somos los que tenemos que pasar por esos procesos. La congregación hoy debe tener una expresión adecuada, en la cual es el límite de Mashiach mismo como nuestra justicia. El límite del edificio de Elohim es esta expresión justa. El límite de la congregación es la medida en que expresa a Mashiach, la cual viene a ser la expresión del edificio de Elohim. No obstante, hoy entre los creyentes a menudo hay una carencia de este límite o expresión debido a que carecen de Mashiach, carecen de la manifestación de Mashiach en su vivir a fin de expresar a Elohim en justicia, de modo que el mundo no ve mucho lino de lejos. Y esa es la realidad y por eso es que el mundo no es atraído por el brillo de la blancura y la pureza de la justicia desde lejos. Estamos entre los paños de lino fino que Yahshua puede exhibir como su justicia
justicia o no. Shaul habla en el capítulo 4 de Efesios acerca del nuevo hombre, ¿no es cierto? En realidad este nuevo hombre es justamente la edificación de Elohim. Cuando comparamos Efesios 4:24 con Colasín 3:10, podemos ver que el nuevo hombre se renueva a la imagen de Elohim en justicia y santidad de la verdad. La imagen de Elohim tiene una expresión doble, como ya vimos, la justicia y la santidad, ¿no es cierto? El nuevo hombre se renueva a la imagen de Elohim, la cual es la expresión de la justicia y la santidad. Cuando digo expresión, quiero decir que es lo que se muestra visiblemente, ¿no es cierto? A lo que se ve visiblemente al mundo, lo que muestra visiblemente estas cualidades para que sean vistas y apreciadas, ¿no es cierto? Pero físicamente. La expresión exterior de la edificación de Elohim en el tabernáculo era la justicia y la redención, ¿no es cierto? Mientras que interiormente era la santidad, como vimos. En el atrio estaban las colgaduras de lino, las cuales representan la justicia aplicada, la justificación y la redención de Elohim, la parte de plata. Dentro del tabernáculo estaba el oro, las tablas y el mobiliario estaban todos recubiertos de oro. En el interior el oro representa la naturaleza de Elohim, la cual es santidad. Hoy la congregación, como la edificación de Elohim, debe tener esta doble expresión de Elohim. La expresión exterior de la congregación debe ser la justicia y la redención, ¿no es cierto?, que genera justamente la justificación, ¿no? Y la interior debe ser la santidad. Tienen que estar todas las partes, no solamente de afuera nada más y de adentro huesos podridos, como dijo Yahshua, ¿no es cierto? No es solamente la fachada, el sepulcro blanqueado que parece bonito desde afuera, sino que dentro también tiene que estar la santidad. En el aspecto exterior de la congregación se debe ver la expresión de Elohim como la justicia, ¿sí?, la redención y la justificación. Sin embargo, por dentro todo debe ser dorado oro, ¿no es cierto? Es decir, debe haber la expresión de Elohim en su naturaleza santa en nuestro interior. Hola Vivi, bienvenida. El tamaño de las cortinas. Ahora vamos a hablar en cuanto al tamaño, ¿no es cierto?, de las colgaduras. El largo de las cortinas era de 100 codos a cada lado. El ancho de la parte de atrás era de 50 codos, ¿sí? Y el largo de las colgaduras a cada lado de la entrada era de 15 codos. 15 codos y 15 codos. Esto hace un total de 280 codos. Esto es igual al largo total de las 10 cortinas del tabernáculo, ¿sí?, que aparece en el capítulo 26. El hecho de que el largo de las colgaduras y el largo total de las 10 cortinas encima del tabernáculo fuese el mismo indica que lo que comprende el límite del atrio del tabernáculo es igual a la cubierta del tabernáculo, ¿sí? Lo está limitando por todas partes en proporción. Del mismo modo, la expresión externa de la congregación hoy también debe ser la cubierta de la congregación. Tanto la expresión como la cubierta son Mashiach. Además, tanto las cortinas que estaban sobre el tabernáculo como las colgaduras que estaban alrededor del atrio estaban hechas de lino, ¿no es cierto? La única diferencia es que las colgaduras no tenían color ni bordado, las externas, ¿no es cierto? Mientras que las cortinas estaban bordadas y eran de diferentes colores e inclusive materiales. El número 280 se compone de 40 multiplicado por 7. En las escrituras el 40 es el número de pruebas y dificultades y el 7 es el número de plenitud en cada edad, ¿no es cierto?, en cada era. Esto implica que para alcanzar la perfección era necesario atravesar en victoria la plenitud de las pruebas. O sea, tiene que estar completo, tiene que estar en plenitud. Cuando Yahshua estaba en la tierra, él experimentó dificultades y pruebas intensas, ¿no es cierto? Él fue probado en todos los aspectos y por todos los lados, realmente. Estas pruebas y dificultades, sin duda, algunas fueron séptuples, ¿no es cierto? O sea, multiplicado por 7, digamos, ¿no? Completas en su totalidad, completo, encerrado. Así también nosotros debemos atravesar por este camino, porque el discípulo no es superior a su maestro, pero consumada la instrucción, cada uno será como su maestro, dice Lucas 6:40. De manera que tenemos que avanzar en la instrucción para llegar a ser maestros, no para ser superiores al maestro, sino para ser como el maestro, justamente, y asumir el cargo que corresponde, siguiendo haciendo lo mismo que el maestro que nos tocó hizo por nosotros. Según el capítulo 27, la altura de las colgaduras
colgaduras era de 5 codos. Hablo de las toldas externas, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que el 5 representa la responsabilidad. En las colgaduras vemos dos cosas importantes: la justicia, representada por el himno blanco, la justicia aplicada, ¿sí? Y la responsabilidad, representada por el número 5. La justicia jamás puede separarse de la responsabilidad. Si no cumplimos con nuestra responsabilidad, no podemos ser justos. No hay forma de que se establezca justicia si no hay responsabilidad ejercida, ¿no es cierto? Solo se puede ser justo cuando se lleva a cabo la responsabilidad que haya sido otorgada. Todos tenemos ciertas responsabilidades como esposo, esposa, padres, hijos, jefe, empleado, o sea, hasta como vecinos, ¿no es cierto? Como amigos, como una relación sin suelta, por así decirlo, ¿no es cierto? Debemos llevar a cabo nuestra responsabilidad. Hay una cierta responsabilidad con respecto a todas las relaciones, de lo contrario no podremos ser justos. En la restauración de Elohim tenemos que expresar a Elohim en Mashiach como justicia. Solo podemos hacerlo si llevamos a cabo nuestra responsabilidad en todos los aspectos. Donde quiera que estemos, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, nuestro vecindario, con la familia, en todas partes tenemos que llevar a cabo nuestra responsabilidad. Y en cada lugar hay una responsabilidad levemente diferente, ¿no es cierto? Si somos descuidados y no cumplimos con nuestra responsabilidad, no seremos justos, no vamos a ser considerados justos. Si no tenemos la justicia, entonces carecemos de la expresión de Elohim en Mashiach como nuestra justicia. Hemos perdido nuestras vestiduras de lino, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que expresar la justicia por medio de llevar a cabo nuestra responsabilidad. Esto no quiere decir portarse bien o portarse correctamente, ¿no es cierto? Hay muchas personas que confunden una bondad natural, por ejemplo, con una bondad en el Ruach. O al mismo tiempo también confunden una bondad fingida, ¿no es cierto? Puede haber de los dos casos con la bondad, evidentemente, del Ruach, que no es ninguna de las dos. No se trata de obediencia, se trata de vida. Ya lo hemos dicho muchas veces. No se trata de obedecer las cosas y portarnos bien, ¿no es cierto? Sino se trata de incorporar ese deseo de hacer las cosas como el Padre desea, que sea nuestro deseo también, que forme parte de nuestra naturaleza. Si a la persona no se le ocurre siquiera que tiene que, por ejemplo, disculparse con los demás por llegar tarde o por faltar, o que puede hacer algo por otro porque está en el momento y en la hora correcto, porque está ahí, ¿no es cierto? Pero no se le ocurre ni siquiera que puede hacer algo por otro, su postura será de muerte siempre. Estos son ejemplos, hay mucho más cosas, ¿no es cierto? Una persona que hace lo que no debe o que no hace lo que debe en el momento en que tiene la oportunidad de hacerlo, por así decir. Quien no piensa en los demás antes, durante o después, en los tiempos en que están determinados, es intrínsecamente egoísta. Nuestra carne corre de esa manera, ¿no es cierto? Entonces es cierto que a veces las preocupaciones nos distraen de mirar a nuestro alrededor, pero como ya sabemos que las justificativas no son válidas, porque no van a contar cuando lleguemos allá y le digamos a Abba, no, es que estaba preocupado por el coronavirus, por ejemplo, ¿no es cierto? O cosas así, va a decir, no me interesa con lo que estabas preocupado. Realmente todo tenía que quedar en la correcta perspectiva. Entonces, ¿qué debemos eliminar en esta ecuación? ¿La responsabilidad o las justificativas? La responsabilidad o las distracciones, ¿sí? La responsabilidad o Yahweh. ¿A quién vamos a eliminar? La justicia es responsabilidad aplicada, ¿sí? Y Yahweh es justicia, de manera que cuando no la aplicamos, estamos dejando a Yahweh de lado, ¿sí? Una vez más, porque lo hacemos demasiadas veces, lamentablemente. El cuarto punto que vamos a tocar es la entrada, ¿no es cierto? La entrada del atrio, así como la entrada a cualquier otro edificio, tiene una apariencia particular, una apariencia propia de este edificio. La entrada delantera siempre tiene una apariencia que atrae la atención de la gente, pero que también da una indicación general de qué se trata el edificio, ¿sí? No es lo mismo la entrada de una casa que la entrada de un banco, por ejemplo, ¿no? Ya nos da una imagen completamente diferente. Cuando alguien se iba acercando al tabernáculo desde lejos, podía ver la entrada del atrio. En esta entrada había algo que representaba la apariencia del edificio de Elohim. Y la primera impresión que uno tendría
del tabernáculo y del atrio era la de la entrada de las colgaduras que estaban a los dos lados de la entrada. No es difícil recordar la descripción de la parte delantera. Esta medía 50 codos de ancho y tenía 10 columnas. A cada lado de la entrada había una colgadura de lino que medía 15 codos de largo, como dijimos. A cada lado había 15 codos, 15 codos. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Al otro lado, 15 codos de cortina, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Dice Shemot 27 del 13 al 16. De manera que tenemos dos espacios de 15 cada uno, lo cual nos hace 30 codos más 20 de la entrada, nos da los 50 del ancho, ¿no es cierto?, completo de del atrio, ¿sí?, del ancho. Y acá entonces tenemos también que tenemos estos mismos diseños, ¿no es cierto?, que tenemos en las cortinas dentro del tabernáculo, en todas el velo, la cortina de la entrada y también en la parte superior, en la primer cobertura, ¿no es cierto?, la que se veía. Tenía que tener estos mismos colores, ¿no es cierto? El azul, el púrpura, el carmesí y el lino torcido. Entonces estaban también los cuatro colores, todas las cosas que ya estudiamos, ¿no es cierto?, en su representación. Entonces, el 4 representa la creación, como hemos dicho, y el 3 representa a Elohim en la resurrección, el plan de 3 etapas completados, ¿no es cierto? Por lo tanto, a cada lado tenemos a Elohim, representado por el número 3, y en medio tenemos al hombre, la criatura, representado por el número 4. ¿Por qué el hombre, que es una de las criaturas, representa toda la creación? Porque él es el que perdió el dominio que recibió sobre ella, como dice. Entonces dijo Elohim: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra, todo lo que se arrastra en el suelo. Él le dio al hombre todo el dominio y el hombre lo perdió, ¿no es cierto? Entonces es a este hombre al que tiene que darle entrada en primer lugar para poder recuperar todo el resto de la creación. Entonces, para recuperarlo es necesario primero recobrar el dominio que tiene, que ahora pasó a manos del otro, ¿no es cierto?, del acusador, justamente. Esto habla de la redención completa de toda la creación a través de la redención efectuada en los hombres. Entonces, el hombre es el paso clave, por así decir, para que toda la creación pueda ser recuperada. No al revés, no, primero recupero la creación, después voy a buscar el hombre. No, señores, al revés, porque el que tenía el dominio de la creación y lo perdió es el hombre. Entonces, recupero al hombre, recupero ese dominio también. Entonces, cuando los hombres llorisquen y se quejen diciendo ¿por qué Yahweh permite que sucedan estas cosas? Ay, qué malo que es. Le pueden responder firmemente que no es culpa de Yahweh, sino de los hombres que se niegan a reparar lo que ellos mismos rompieron. Porque los hombres están muy escasos de memoria. Y resulta muy sorprendente que reclamen a un creador al cual ignoran olímpicamente todos los días de su vida, ¿no es cierto? Pero claro, se acuerdan cuando necesitan algo para echarle la culpa, en realidad. Mientras los hombres sigan reclamando a otros la solución que ellos se niegan a dar, seguirán padeciendo las consecuencias de las cosas que ellos mismos hacen y vienen haciendo desde el principio, lamentablemente. A ambos lados de la entrada, entonces, había dos secciones, y cada una de 3 columnas con paños de lino sin bordar de 15 codos cada paño. Vean que los paños acá no es un paño, 2 columnas y un paño en el medio, no, el paño es completo, ¿no es cierto? Entonces lo reviste todo por la parte de afuera, y entonces se estiraban los 100 codos, perdón, de cada lado, y las columnas se repartían proporcionalmente entre ellos, ¿no es cierto? Entre los dos extremos. Esto quiere decir
esto simboliza, ¿no es cierto?, estos dobles paños de la entrada, el doble testimonio de la justicia de Mashiach a través de la redención efectuada en los que hoy visten lino fino porque han aceptado su obra. Como ya dijimos, esos paños no son solamente la justicia aplicada en sí, porque la justicia aplicada de Mashiach son las personas, son todos los creyentes, todos los que han creído en él, somos todos nosotros. Si hemos creído, pasamos a ser parte de esos paños de lino, ¿no es cierto? Shalom César, bienvenido. Shalom Eduardo, hola. Entonces, acá tenemos este testimonio, ¿no es cierto? Esto quiere decir que Elohim es llevado por el hombre o que el hombre lleva a Elohim como un testimonio. Es una cosa mutua, ¿no es cierto? La apariencia de la parte delantera del atrio es la del hombre que lleva a Elohim como un testimonio, y esto es muy significativo. Ahora tenemos que ver que este Elohim al cual llevamos como testimonio está involucrado realmente con el hombre. Mejor hablando, él está en el hombre. Esa es una cosa que es importante que la gente entienda, y más que lo entienda mentalmente, es una cosa que es importante que lo viva realmente. El Elohim al que llevamos como testimonio ya no es un número 3 por sí solo, ¿sí? Es el número 3 con el número 4, como ya vimos antes, ¿no es cierto? Es un Elohim mezclado, se mezcla con el hombre entrando en nosotros y convirtiéndonos en su morada, y al mismo tiempo siendo él nuestra morada, ¿sí? Porque la cosa es mutua. Es decir, que el testimonio de esta entrada es que aquí se mezcla Elohim con el hombre. Eso es lo que está diciendo la entrada, ¿no es cierto? Este es el edificio donde Yahweh se mezcla con el hombre. El que entra aquí se mezcla con Elohim, ¿sí? Esto quiere decir que llevamos a Elohim entonces dentro del hombre como un testimonio. Somos sus vasos de honra. Esa es la forma correcta. Sin duda alguna, el número principal aquí es el 3, no el 4, ¿no? El número 4 está subordinado, ¿no es cierto? La creación entera se inclina ante su creador. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono y lo alaban, ¿no es cierto? Continúa diciendo. Ahora bien, ¿por qué se presenta este cuadro al frente de la entrada del tabernáculo? Cuando Él venga, aquí se está refiriendo al Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dijo Yahshua. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me verán más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo lo han juzgado. Esto está en el capítulo 16 de Yahanan. Por supuesto, este capítulo de Yahanan es una continuación del capítulo 14 y 15 y precede al capítulo 17. Estos 4 capítulos forman un conjunto. Si tenemos el entendimiento apropiado de estos capítulos, vamos a ver que estos nos muestran a Elohim como un testimonio. Además, en este capítulo, Elohim está mezclado con el hombre. En algún momento, vamos a llegar, vamos a tener ese estudio porque es hermoso, ¿no es cierto? Todo el libro de Yahanan es muy hermoso. En esta porción de la Besorá de Yahanan, Elohim nos habla del Padre, nos habla del Hijo y del Ruach. Estos 3, que como se dice, no son 3, sino que es uno solo, y esto no es una trinidad porque no se trata de 3 personas. Todos los que creen en Mashiach van a ser perfeccionados en unidad en Elohim, como dice en el capítulo 17. Por lo tanto, en esta charla vemos a Elohim mezclado en el hombre y al hombre llevando a Elohim como un testimonio. Los principios fundamentales de la Besorá. Si tuviéramos una experiencia más profunda de la obra redentora de Mashiach, no predicaríamos la Besorá de una manera superficial. Más bien lo predicaríamos de modo que haría que los oyentes se dieran cuenta de que necesitan arrepentirse y llegar a ser aquellos que llevan a Elohim como un testimonio. No se trata solamente de ser salvos de forma egoísta. Ay, qué bueno, me gané la lotería, ¿no es cierto? Ay, me salvé, qué bárbaro, algo bueno para uno. No se trata de que tenemos que ser recuperados, ¿sí?
tenemos esos beneficios, gloria a Él, que además nos da maravillas que no merecemos, pero somos justamente salvos para cargar a Elohim como un testimonio y llevar a Elohim mezclado con nosotros en nuestro interior. Esta es la parte siempre olvidada de la parte de la orden de Mashiach. Normalmente los creyentes van y obtienen prosélitos, ¿no es cierto? Como dijo de los judíos que hacían, seguidores, miembros, pero rarísimamente se levantan discípulos. Esto es personas maduras y firmes en su fe, lo cual requiere tiempo y trabajo en quebrantamiento, ya lo sabemos, capaces de cargar con el testimonio de Mashiach y no solamente de andar hablando de la boca para afuera, ¿no es cierto? O tener una fachada. No es salir a hablar, ¿no es cierto?, a llevar una historia bonita, es cargar en uno mismo el testimonio de Yeshua. Solo eso convence a otros de pecado, de justicia y de juicio. En las muchas palabras no siempre hay ruaj, pero si llevamos con nosotros al ruaj, siempre tendremos las palabras. En nuestra predicación de la Besorá tenemos que hacerle comprender al incrédulo que el asunto no es salvarse y nada más. El asunto es cambiar de rumbo, cambiar de dueño y consagrarse a nuestro nuevo amo, ¿no es cierto? Si éramos condenados a muerte y vino alguien y nos compró a cambio ¿no es cierto?, de nuestra vida, pagando nuestra deuda, lo mínimo que deberíamos ser es agradecidos de forma incondicional, ¿no es cierto? El arrepentimiento con lágrimas de muchos es completamente superficial porque proviene del miedo de ser castigados y no de la comprensión de que han estado equivocados, que hemos ofendido hasta la muerte a nuestro Creador y aún así Él continúa extendiendo su mano para alcanzarnos. ¿Sí? Los primeros serán salvos, ¿no es cierto?, pero nunca serán discípulos ni serán testimonios. Solo los segundos contarán y aún entre esos habrá categorías, ¿no es cierto?, porque no todos sabemos que están en los mismos niveles. Este es un principio básico de la Besorá y la mayoría no comprende lo más mínimo el asunto de los galardones, lamentablemente. Según los capítulos del 15 al 17 de la Besorá de Yohanan, existen términos y condiciones para creer en Yahshua y entrar en él. No obstante, al momento de nuestro arrepentimiento, difícilmente sabíamos estas cosas. A mí no me dijeron nada acerca de estos asuntos, ¿no es cierto? Debido a que tenemos esa carencia, debemos regresar y reponer algunas de las lecciones espirituales que deberíamos haber aprendido al comienzo de nuestra vida creyente. Por esta razón, en este mensaje estoy predicando estos principios fundamentales de la Besorá, pero porque tienen una relación intrínseca con el tabernáculo, con el llevar el tabernáculo por todas partes, por todo el mundo, que es llevar el testimonio y el mensaje de Yahshua. Tal vez algunos piensen que este entendimiento de la Besorá es demasiado complejo para la mayoría de las personas. Sin embargo, no es complejo en lo absoluto, ¿sí? Mashiach se los dio a sus discípulos antes de morir. Ellos tampoco habían recibido al Ruach HaKodesh en ese momento, ¿sí? Lo que lo hace parecer complejo es la Besorá superficial que se predica hoy. En comparación, claro, puede llegar a parecer complejo, pero porque la otra está licuada, ¿no es cierto? Este tipo de predicación daña la capacidad que nos fue dada por Elohim para entender las cosas espirituales. La atrofia y la mantiene atrofiada. No ayuda en nada, ¿no es cierto? A alguien que se le dice todo el tiempo, no, vos no conseguís entender, la persona se termina convenciendo de que no consigue, ¿no es cierto? Y se queda quieta y después llega un momento en el cual ya se niega de plano a moverse porque no, yo no consigo, ¿no es cierto? Hay una autobloqueo, ¿no es cierto?, que se impone. Un creyente nuevo es capaz de entender mucho más de lo que nosotros pensamos, porque en esta nuestra falsa suposición de que no pueden entender porque son muy nuevos, estamos presuponiendo que somos nosotros los que convencemos, y ellos los que entienden. Y el pasuk es claro, es el Ruach el que convence y es él el que les abrirá el entendimiento también. La mayor parte de la Besorá predicada hoy en día es muy baja y solo proporciona un entendimiento superficial de la misma. Los recién convertidos solo conocen el abecedario de la Besorá, ¿sí? Si tratamos de enseñarles algo más profundo acerca de la Besorá, es posible que digan que es muy complejo, ¿no es cierto? Cuando en realidad lo que se les presenta son solo letras adicionales para que completen el alfabeto, ¿no es cierto? A medida que los niños les vamos enseñando las letras, les vamos enseñando cada vez más las letras para que lo aprendan todo, no siempre las mismas 3 letras, ¿no es cierto? Entonces le vamos agregando algunas letras que son un poco más difíciles para que
que las vayan mezclando con las que ya tienen, ¿sí? La mayor parte de la predicación de la Besorá de hoy, lo que hoy se les da a la persona, son solamente la A, B y C, pronto, ¿no es cierto? Y ahí terminan las cosas. Sin embargo, la predicación de la Besorá contiene todas las letras del alfabeto espiritual. Lamentablemente, personas que han sido creyentes por muchos años todavía no conocen todas las letras, ¿sí? Hablando del punto de vista espiritual, no saben cuál es el significado de la X, Y, Z, por ejemplo, ¿no es cierto? Están allá al fondo y nunca han conseguido verlas ni comprenderlas realmente. La Besorá básica incluye los asuntos que son representados por la entrada del atrio del tabernáculo, ¿sí? No hay una cosa que justamente esta falta de comprensión de este alfabeto espiritual es lo que ha permitido que se separen, se mantengan separados por siglos. Estos dos libros que han dividido no son dos libros, hay uno solo, y eso es lo que ha permitido que estén separados. Es esta falta de comprensión de todo el alfabeto espiritual completo, ¿sí? No pensemos que los asuntos que estamos viendo aquí no tienen nada que ver con la Besorá o que la Besorá no tiene nada que ver con el tabernáculo. ¿Cuál es el propósito de que un pecador se arrepienta, crea en Yahshua y lo reciba como su Salvador? Esto es para que entre en el edificio de Elohim, ¿sí? Entonces, es, sin embargo, muy difícil realmente que todas estas cosas las hayamos escuchado alguna vez, ¿no es cierto? Yo nunca lo escuché absolutamente hasta que leí a los autores que lo sostenían, ¿no es cierto? Que estaban teniendo justamente esa revelación del Ruach. Nunca en otros lugares, sin embargo, se nos dijo que la meta de la salvación era introducirnos en el edificio de Elohim, que Yahweh quería un edificio, que esa era su intención primigenia, que la Nueva Jerusalén no es una idea que se le ocurrió en la mitad del asunto, sino que ella lo tenía planificado desde el comienzo. Este concepto no está presente entre los creyentes hoy en día, por eso cada uno vive en su casa e insiste bastante rabiosamente en vivir en su casa, cuando no se pertenecen a sí mismos. Y ese es un concepto difícil de asimilar para la mayoría. Pero si yo le predicara la Besorá a los pecadores, yo le diría que tienen que entrar en el edificio de Elohim, ciertamente, tienen que formar parte de este edificio. La única intención de Elohim en este universo es tener un edificio, y yo no he estado predicando ninguna otra cosa. Este es el propósito eterno de Elohim, por lo tanto su deseo tiene que ser mi deseo, y tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros, ¿sí? El propósito de la obra salvadora de Elohim no es la salvación del hombre, es introducirnos en su edificio de manera a ser injertados literalmente en el árbol, ¿no es cierto? Porque este es un edificio que no es una cosa muerta, sino que es un edificio orgánico y vivo. La meta de la Besorá de Yahweh. Entonces, ¿cuál es el edificio de Elohim hoy? El edificio es la congregación, ¿no es cierto? El edificio siempre es la congregación en cada momento histórico en que la congregación va avanzando. La edificación de Elohim, la salvación y la redención tienen el propósito de introducirnos en su edificio, que es la novia. Esto no es algo a lo que yo le dé un énfasis personal, las escrituras le dan ese énfasis, Mashiach mismo les da ese énfasis. Él trató de ayudar a otros para que lo conocieran. Conforme a Matías 16, un día él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Cuando Kefá le confesó que él era el Mashiach, ¿no es cierto?, el hijo del Elohim viviente, Yahshua empezó a hablar de la congregación. Y yo también te digo que tú eres Kefá, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El propósito de que conozcamos a Mashiach es que seamos edificados en la congregación. Además, en el libro de los Masé, de Hechos, ¿no es cierto?, vemos a miles que se salvaron con el propósito de levantar y edificar las congregaciones. ¿Sí? No era con el propósito, ay, qué lindo, somos salvos, volvamos a casa. Después en Romanillín, Shaul nos muestra que nosotros, o sea, los pecadores, hemos sido justificados, trasladados de Adán a Mashiach. Ya no estamos en Adán, ya no podemos seguir con la vieja vida, ¿no es cierto? Ahora caminamos conforme al Ruach a fin de que lleguemos a ser los hijos maduros, quienes son los miembros adecuados del cuerpo, ciertamente. Por esta razón, al final del libro de Romanillín tenemos justamente las congregaciones locales. Esta es la meta máxima de la revelación de Elohim y también de su evangelio. Todo el libro de Romanillín, conforme a lo que Shaul dice, es la Besorá de Elohim. Por lo tanto, entrar en el edificio de Yahweh es la meta de su obra salvadora.
Entrar en el edificio Elohim equivale a ser salvo en cuanto a la posición en la que nos encontramos y a ser santificados en cuanto a la vida que tenemos que recorrer todavía en parte y que será en plenitud después. Esto es paralelo al haber sido injertados en la vida verdadera o a pasar a formar parte del cuerpo de Yahshua. Son todas expresiones que describen exactamente lo mismo. Cuando estábamos fuera del edificio de Elohim estábamos perdidos, éramos rocas sueltas, ¿no es cierto? Piedras sueltas andando por ahí. Sin embargo, cuando nos arrepentimos y creímos en Yahshua, entramos en la salvación de Elohim y entramos también en su edificio. Entramos en su vida, entramos en su cuerpo. Todas las cosas son lo mismo. Desde el principio tenemos que darnos cuenta de que entrar en el edificio de Elohim es llevar a Elohim, que está involucrado con el hombre como un testimonio. Nosotros tenemos que cargar ese Elohim como testimonio. Esto es lo que todos debemos estar haciendo y no otra cosa. Yo repito que este concepto no es complejo. Yo no le veo ninguna complejidad tan profunda como para que los nuevos creyentes no puedan entenderlo. No sé por qué se les niega esto, porque sobre todo en los primeros momentos en los cuales la persona acaba de ser salva, es cuando más afinidad tiene para recibir estos mensajes, al contrario de estar ocultándoselo. O sea, acá vemos la mano malvada de Hasatán, que ha estado dando malos consejos a algunas personas, y como parte de las letras del alfabeto espiritual, esto que es algo que deberíamos aprender desde el primer día, desde el principio. No obstante, esto no se nos ha sido enseñado, no lo aprendimos, pero bien podemos comenzar a explicarlo para que los que nos sigan puedan explicarlo mucho antes a los que vengan después. El alfabeto es la obra salvadora de Yahweh, ¿no es cierto? Esto es como una persona que aprende otro idioma. Si han tenido la oportunidad sabrán a lo que me refiero. Sobre todo alguno que no usa siquiera nuestro mismo alfabeto. Por ejemplo, el griego, que además tiene letras que se parecen a las nuestras. Los que hayan lidiado, aunque sea un poco con el alfabeto griego, sí, en mi época por lo menos se usaba matemática, ¿no es cierto?, y geometría, probablemente van a recordar la dificultad con la letra gamma, simple y sencillamente, porque aprendíamos las primeras 4 del alfabeto, 4, 5 y nada más, ¿no es cierto? Esta letra gamma se parece a la Y de nuestro alfabeto, es una letra que es así, ¿no es cierto? O tal vez confundan la letra omega, que es así, ¿no es cierto? Parece una W, justamente con nuestra W, o la ni griega, la N griega con nuestra B corta, se escribe como si parece una B corta, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día muchos creyentes han aprendido el alfabeto de la obra salvadora Elohim de la misma manera en que yo aprendí parte del alfabeto griego. Por un lado, ellos son como los que conocen algunas letras griegas, ¿no es cierto? Conocen, sí saben, pero el reconocimiento inicial no es el de que sea una letra griega, sino que lo primero que nos viene a la mente es esa asociación que hacemos con nuestras letras en castellano, ¿sí? Entonces, de esa manera es que confundimos las letras griegas con las occidentales. Por ejemplo, y les pongo acá para que vean cómo que la expresión acá una palabra. Si nosotros vemos esta palabra en griego, lo más probable es que instantáneamente leamos lluvia, ¿no es cierto? O sea, mentalmente vamos a tener esa lectura, ¿sí? Cuando la palabra es gonía, realmente, es una G y una O, las dos primeras, y no lo pensaríamos a menos que hiciéramos el esfuerzo o ya tuviéramos mucho uso verdaderamente práctico del idioma griego, ¿no es cierto? Entonces, en el plano espiritual, de esta misma manera, los creyentes pueden considerar algunos aspectos de nuestra cultura parecidos a la salvación de Elohim. Y entonces entran las cosas que nosotros traemos como de nuestra parte, ¿no es cierto? Están tratando de leer griego con sonidos occidentales y evidentemente suena cualquier cosa porque lluvia no existe. La palabra es gonía. Aquellos que confunden los aspectos de nuestra cultura con la obra salvadora de Elohim no han aprendido completamente el alfabeto de esta obra. Ellos saben algo acerca de la justificación, de la regeneración y del perdón. Esas palabras les suenan y más o menos tienen alguna idea de los conceptos, pero
conoce muchas cosas de su cultura de forma mucho más viva y podemos decir que el idioma cotidiano, ¿no es cierto? O sea, nuestras impresiones mundanas es mucho más fuerte que el idioma espiritual, o sea, los conceptos del reino. Entonces, normalmente rebajamos los conceptos del reino a nuestro entendimiento. Se mezclan inconscientemente algunos aspectos de nuestra cultura con la salvación de Elohim y terminamos confundiendo la cultura humana con esta salvación. Muchas veces esto es sin querer, no estoy diciendo que sea maldad necesariamente, pero esa es la limitación que nosotros tenemos, ¿no es cierto? O una limitación. El problema es cuando estas cosas se mantienen de forma muy firme, ¿no es cierto? Muy por encima de otra comprensión y se dice, no, es así como yo digo, ¿no es cierto? Se mantiene que esa comprensión limitada es la correcta, por así decir. Entonces, tenemos que esto pinta o tiñe, por así decir, esta comprensión y la tuerce, ¿no es cierto? Además, por ejemplo, cuando alguien habla acerca de algún aspecto de la salvación, tal vez crean que lo entienden, ¿no es cierto? Porque de esta manera muchos piensan que lo están entendiendo. Discutir contra esta certeza es lo más difícil que existe, cuando uno desde afuera percibe que esa persona está entendiendo mal porque todos sus conceptos están equivocados, todos los conceptos de comprensión que los llevan a eso están equivocados, ¿sí? Y es muy difícil hablar de eso porque la persona puede llegar a ofenderse y de manera fea inclusive. No obstante, somos nosotros mismos quienes debemos cuestionarnos si realmente hemos comprendido o no las cosas, si las hemos comprendido en el idioma de quien nos está hablando o si las hemos comprendido simplemente en nuestro idioma o haciendo una mezcla entre dos idiomas de manera de, sí, más o menos lo entendí, pero no entendí muy bien del todo. Si no, en realidad no se entiende nada y han confundido algo de Elohim con su concepto natural y los elementos culturales que los permean. Esto ha sido un grave problema verdaderamente a lo largo de los siglos, sobre todo durante la etapa de la expansión, ¿no es cierto? Más que nada durante la etapa de la Besorá, en cuanto a la expansión al mundo gentil que tenía millones de culturas completamente diferentes, en la cual si uno le decía, sí, tal cosa, la persona podía estar pensando, sí, tal Dios hacía una de esas cosas, ¿no es cierto? Y entonces empezar a relacionarlo y para él era exactamente lo mismo. Y no es así tan simple, ¿sí? Si alguno ha crecido en su camino de salvación, sabe que esto es verdad práctica en nuestras vidas. En el comienzo todos tratamos de entender las cosas nuevas ajustándolos a esos conceptos previos que teníamos, ¿no es cierto? Pero a medida que fuimos creciendo, fuimos dándonos cuenta de que ciertas cosas que creíamos haber entendido, de repente las comprendimos más cabalmente o mejor, o cambió completamente, ¿no es cierto? Inclusive puede que hasta en el mismo plano material, ¿no es cierto? De repente tengamos una comprensión que no teníamos antes acerca de una cosa. Mucho más todavía es cuando avanzamos y comenzamos a tener una comprensión espiritual de los mismos conceptos, porque la parte espiritual es la parte que más nos cuesta verdaderamente. Uso este ejemplo de las letras griegas y occidentales para demostrar que es imperante que conozcamos completamente el alfabeto de la salvación de Elohim en su idioma y no en el nuestro, ¿sí? Porque es su alfabeto. Es en su alfabeto que él nos habla, ¿no es cierto? Este alfabeto no es como los nuestros, sino que es un alfabeto de símbolos o tipos. No estoy hablando tampoco del hebreo, no estoy hablando del griego siquiera. Estoy hablando de que él ha estado utilizando un alfabeto de símbolos y tipologías por medio de los cuales él ha estado describiendo conceptos e ideas que él quería transmitirnos. Por supuesto, viniendo de él, se trata de un alfabeto espiritual, por lo que nuestra comprensión del mismo está limitada desde la caída, sí o sí. Por eso necesitamos esforzarnos en salir de la mente de la carne, que es una mente limitada, que nunca va a comprender las cosas del Ruach, y entrar en el Ruach justamente para tener la mente de Mashiach. Solamente ahí podemos entender los mensajes que el Padre nos da a través de su alfabeto espiritual. La parte delantera
del atrio del tabernáculo representa al hombre que lleva a Elohim como un testimonio al estar mezclado con él. Cada vez que una persona se arrepiente, cree y entra en la salvación de Elohim, se debe dar cuenta de que está entrando en el edificio de Elohim y que este es el testimonio completo de Elohim. Toda la esfera del tabernáculo, incluyendo el tabernáculo mismo y el atrio, todo, ¿no es cierto? Es una constitución de Elohim con su pueblo elegido y redimido. Por lo tanto, este es el testimonio de Elohim. Él es testificado y nosotros somos los que damos testimonio de él, ¿no es cierto? Esa es la mezcla que existe. Así que desde el punto de vista de Yahweh es un testimonio, desde nuestro punto de vista es un asunto de llevar ese testimonio, de cargarlo. Esto está representado justamente por la puerta, la entrada del atrio, al atrio del tabernáculo. Cualquier entrada de un edificio, como ya dijimos, expresa el propósito del edificio. No es lo mismo la puerta de mi casa que la puerta del banco, ¿no es cierto? Son completamente diferentes. De la misma manera, la entrada de un estadio, por ejemplo, de fútbol tiene una apariencia que no tiene nada que ver y uno se da cuenta de qué se trata, más o menos, ¿no es cierto? Por lo menos da una idea de que no es la casa de nadie, ¿no? Esto también es cierto en cuanto a la entrada de una escuela y de cualquier otro tipo de instituciones. Y siguiendo este principio, la entrada al atrio del tabernáculo también tiene una apariencia completamente particular. Esta representa al hombre que lleva a Elohim involucrado con él como un testimonio. De esta parte del alfabeto de la salvación de Elohim ha sido grabada a nosotros. Entonces este mensaje ha sido útil porque estaremos preparándonos para poder llevarlo a otros hermanos. Los materiales básicos. Después de haber considerado la apariencia de la entrada, vamos a ver ahora el material básico, ¿no es cierto? Los materiales aquí son el bronce, la plata y el lino. ¿Sí? Tanto las columnas como las basas para el atrio estaban hechas de bronce, como vimos, mientras que los capiteles y las molduras eran de plata, ¿no? Las basas son la base y las columnas son el soporte. Los capiteles eran la corona, ¿no es cierto?, de las columnas, y nos muestran que la redención es la corona del juicio de Elohim. El juicio de Elohim trae la redención y esta redención corona, ¿no es cierto?, de gloria, es una corona de gloria, ¿no es cierto? Y trae, corona el juicio de Elohim. Además, los capiteles que se usaban para atar el lino a las columnas eran de plata, ¿no es cierto? Y las molduras también eran de plata. Y también los ganchos que servían para colgar las toldas. Por medio de esto, las columnas se podían mantener en pie como una sola cosa y mantener el lino afirmado a ellas. Entonces, las columnas sabemos que estaban así, pero la barra de plata las mantenía firmes y unidas y en una línea correcta, en una línea recta. Tenemos que dar énfasis al hecho de que el lino representa la justificación de Elohim. Por lo tanto, aquí tenemos el juicio con la obra redentora de Mashiach como la corona que mantiene la justicia de Elohim. ¿Sí? Esta es la parte delantera del edificio. Cuando los pecadores que están fuera del edificio escuchan las buenas nuevas y se arrepienten, sienten una condenación producida por el Ruach de verdad. Él los convence de pecado, ¿no es cierto? El Ruach de verdad trabaja en ellos para que reconozcan sus pecados y hace que ellos condenen su yo. Esto los lleva al arrepentimiento delante de Elohim. Se dan cuenta de que debido a que son seres caídos, deben estar bajo el juicio de Elohim. Nosotros, o sea, las criaturas caídas, no hay nada que pueda ser justificado por Yahweh, ¿sí? Por esta razón Shaul dice dice en Romanillín que ninguna carne será justificada ante Elohim. La carne no puede ser justificada porque la carne tiene que ser muerta. Entonces toda la vieja creación debe ser juzgada y condenada por Elohim. Si nos sometemos a ese juicio divino y a la condenación, simultáneamente tendremos la experiencia de la redención de Mashiach. Pero la redención no es la redención de la carne, es la redención de nosotros mismos en el nuevo hombre. Entonces veremos que Mashiach no solo murió por nuestros pecados, sino también por nosotros. Cuando nos damos cuenta de esto, la redención nos corona y nos une con la justicia de Elohim, no por nosotros, por lo que hizo Mashiach. En otras palabras, la redención introduce la justicia de Elohim como nuestra expresión. En primer lugar, somos juzgados por Elohim.
Luego somos redimidos por Mashiach. Ahora Mashiach está sobre nosotros como la justicia de Elohim. Y ya está terminado el asunto de la justicia y ha sido coronado de gloria, coronado de plata, coronado con la redención. Llevamos la justicia de Elohim como la expresión y el testimonio de él. Por lo tanto, somos aquellos que han sido juzgados por Elohim y redimidos por Mashiach. Justamente. Para los demás, somos la congregación que llega a ser el testimonio de Elohim. Seguimos siendo seres humanos, en esta etapa sobre todo, pero somos seres humanos que han sido juzgados, redimidos y unidos a la justicia de Elohim, que llevan a Mashiach como su expresión. Ahora llevamos a Elohim como nuestro testimonio. Y eso debe verse, el hecho de que se vea o no se vea, es nuestro caminar o falta de caminar justamente, ¿no es cierto? Hola Lu, bienvenida. Cuando entramos en el tabernáculo de Yahweh, entonces vamos en busca de justicia y de redención. Necesitamos de ambas para poder tener acceso a las partes más avanzadas, a lo que está más adelante, ¿no es cierto? Al oro del lugar santo, el lugar santísimo, la plenitud del lugar santísimo. Según Yahanan 16:8, cuando vea el Ruach de verdad, este convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya dijimos, ¿no es cierto? Todo aquel que entra en este edificio de Elohim tiene que ser juzgado por completo, no por partes, no un pedacito, por completo. Debe pasar por la puerta de bronce, la cual es una puerta de juicio que produce la unión del cielo con la tierra. La redención está sobre las columnas, ¿no es cierto? Se apoya sobre la justicia cumplida y de ella cuelgan las cortinas, ¿no es cierto? Que es la justificación para los hombres. Nosotros, los que entramos en el edificio de Elohim, debemos darnos cuenta de que todo lo que somos, tenemos, hacemos y podemos hacer, tiene que ser juzgado. Todo, absolutamente. Esto quiere decir que deben ser juzgadas tanto las cosas positivas como las negativas. Tanto nuestro buen comportamiento como nuestro mal comportamiento deben ser juzgados. De la misma forma, nuestro odio y amor, nuestro orgullo, nuestra humildad, junto con todas nuestras virtudes, o sea, lo bueno y lo malo no interesa, tienen que pasar por las puertas del juicio de Elohim si queremos ser redimidos, justificados y reconciliados. Es fácil entregar las cosas malas a Elohim, pero es muy difícil que la gente acepte desprenderse de las cosas que considera buenas. Es muy difícil que la gente comprenda que todo lo que ha sido producido siempre en la carne tiene una fuente que no es Yahweh. Cuando escuchamos la Besorá y nos arrepentimos, no se nos dijeron todas estas cosas, ¿verdad? Yo nunca escuché que tenía que pasar, que tenía que ser juzgada, que mi ser, mi comportamiento, o sea, mi hablar, mis actos, mi habilidad, todo lo que yo tenía que pasar por el juicio de Elohim. Esto no se le dice nunca a nadie, o casi nunca. Como resultado, todos llevan a la congregación algunos aspectos positivos de su vida y habilidades naturales, ¿no es cierto? Pensando que esas partes están bien. Creo que todos nosotros hemos pasado por esto, lamentablemente, porque como nunca nos avisaron, llevamos las cosas buenas, tiramos las malas, ¿sí? O tratamos de tirarlas, tratamos de modificar los comportamientos, pero nos llevamos las cosas que consideramos buenas y las defendimos de una manera bastante mala, en líneas generales. Algunos hasta llevan con ellos cosas mundanas que no han sido juzgadas, inclusive en el caso que son más graves. Muchos llevan comportamientos que en el mundo han llegado a disfrazar de algo con apariencia respetable, o sea, son malos comportamientos pero los han disfrazado. Por ejemplo, llamar al mal genio indignación. Yo no, es que yo me indigno con esa cosa. No te indignas, te estás enojando. O sea, mal genio es mal genio, ¿no es cierto? Esto es tener una entrada hecha de otro material básico que no es el bronce. Sin embargo, la entrada del atrio del tabernáculo es una entrada de bronce, es la entrada al juicio y debe producir la redención, ¿sí? Y se nota normalmente donde no está la plata y donde no están, evidentemente, donde si no está la plata no van a estar las cortinas de lino, ¿sí? Entonces nuestros comportamientos carnales deben ser sometidos al madero, o sea, pasar por la justicia de bronce para que sean redimidos si necesario. Si muchos comportamientos deben desaparecer literalmente, pero no otros deben ser redimidos para que dejen de ser producidos por la fuerza de nuestra carne. Algunos comportamientos, como ya decimos, no son malos en sí,
pero están siendo producidos en la carne, en nuestra fuerza. Nosotros siempre lo hicimos así. Yo siempre, toda mi vida fui así. Yo hice siempre las cosas de esa manera. Entonces ahora vas a tener que dejar de hacerlas de esa manera porque no tenés más la fuente que usabas antes, ¿no es cierto? Y ahí está una lucha grave y fuerte. Nuestra carne solo tiene una fuente, el viejo hombre con la raíz de pecado en él, ¿sí? Todo lo que realizamos en la carne proviene de nuestro viejo hombre no regenerado, por lo tanto es basura. Por muy bueno que pueda parecer, sigue siendo basura y Yahweh no lo va a aceptar nunca. Y todo lo que se haga con muy buenas intenciones, pero en la carne arderá como paja. No va a quedar absolutamente nada. De manera que mejor tiremos todo eso a la basura y empecemos a trabajar en lo mismo, pero desde el Ruach, ¿no es cierto? Entregándole todo a Él para que Él nos lo devuelva trabajado. Cuando yo digo que Él nos lo devuelve trabajado, la mayoría de la gente dice, bueno, ahora me siento y espero, ahí ya está, y ahora espero hasta que Él me lo trae, ya va a estar listo, ¿no es cierto? No me lo traiga y yo no tengo que hacer nada. Están muy equivocados, no se trata de eso. Él lo va a devolver a través de gran trabajo y gran sufrimiento probablemente por nuestra parte, porque requiere del quebrantamiento. El vaso debe ser quebrantado para que deje de tratar de ser vaso por sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, ese viejo hombre que tenemos no puede ser redimido, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanín, ¿no es cierto? Pero porque hemos creído en Yahshua, ¿qué recibimos? La salvación del viejo hombre, no. Recibimos un nuevo hombre, ¿no es cierto? Y con ese nuevo hombre la vida eterna. Pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yahshua, nuestro Adón, completa el mismo Pasukim Shaul. Si no hemos tenido una experiencia cabal de este juicio, no hemos sido redimidos ni justificados y todo lo que digamos que estamos experimentando será en la carne, lamentablemente. Y lamentablemente se puede ver que es bastante fácil, no es tan difícil disimular cosas que pueden tener una apariencia de espiritualidad en la carne. Muchos creyentes creen estar sintiendo experiencias del Ruach cuando en verdad son experiencias de la carne. Confunden emocionalidad con espiritualidad. Eso lo hace el 90% del cristianismo, hace eso. Por eso se la pasan buscando experiencias que los estimulan, ¿no es cierto? Es una especie de drogadicción que tienen. Pero la diferencia entre las cosas en la carne o en el Ruach es que todas apuntan al deseo de Yahweh, sin importar nuestra sentimientos personales. Y esto no es solamente agregar una frase al final como si fuera una cláusula, bueno, te lo tengo que decir, que diga y que sea hecha tu voluntad, ¿no es cierto? Mientras le hicimos toda la lista de pedido primero, ¿no es cierto? Después le decimos, bueno, si es tu voluntad, y la cuestión es que más te vale que sea tu voluntad y que se corresponda con la mía, más o menos esa es la postura, y no se trata de eso, en realidad se trata de que no pidamos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, de manera que no necesitamos siquiera pedirle, sino dejarlo todo en sus manos justamente, y decirle lo que me des es lo que va a ser tu voluntad, por lo tanto yo tengo que aceptar lo que me des, solamente mostrarme este camino para que lo acepte y no me niegue a aceptarlo. Una vida humana adecuada es una vida que está constantemente bajo el juicio. A fin de tener una vida matrimonial placentera, tanto el esposo como la esposa tienen que vivir una vida que es juzgada todo el tiempo, ¿sí? Sin embargo, si el esposo trata de justificarse todo el tiempo, va a haber problemas en ese matrimonio. Si la esposa hace lo mismo, va a ser lo mismo. Una de las causas primordiales de separación y divorcio es la autojustificación. Justamente, yo tengo la razón, no yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. Es esa autojustificación con la cual se pone en primer lugar el deseo personal. ¿No es cierto? Siempre que un esposo piensa que está justificado, que él tiene la razón en todo, va a estar automáticamente condenando a su esposa. Y si la que tiene esa actitud es ella, entonces ella va a estar condenando a su esposo. Como resultado, les va a ser imposible continuar juntos. El esposo se justifica a sí mismo y condena a la esposa se justifica a sí misma, condena al esposo, y esto hace que la vida matrimonial llegue a ser imposible. Inclusive cuando está esta justificativa está de un solo lado, ya es imposible, porque no hay forma de razonamiento, no hay forma de llegar a un acuerdo, a menos que sea condescender con el deseo específico de esa persona. Esto no es el deseo de Yahweh, evidentemente, ¿no es cierto? Aquí no hay ruaj, aquí es solo carne. Sin embargo, supongamos que el esposo se
condena a sí mismo y piensa que no tiene nada de bueno, que ni siquiera sus buenas intenciones son aceptables para Elohim. Por la misericordia y la gracia de Elohim, él permanece bajo el juicio de Elohim. Entonces se va a decir a sí mismo, si mi esposa está en lo correcto o no, no es mi problema. Mi preocupación es mantenerme bajo el juicio de Elohim. O sea, estar siempre siendo juzgado en el sentido no de estar bajo juicio para que te den latigazo, sino justamente estar bajo el juicio correcto, en la posición correcta que nos coloca la redención de Mashiach sobre nuestras cabezas. Esa es la postura correcta de juicio en el cual colocamos bajo juicio, sometemos nuestra carne todo el tiempo para estar en el Ruach. Si tanto el esposo como la esposa tienen esta actitud, entonces van a tener un matrimonio maravilloso, simple y sencillamente. Y esto que menciono para esposo y esposa sirve para cualquier otro tipo de relación, ciertamente. En la vida de congregación también tenemos que estar bajo el juicio de Elohim. Si nos justificamos a nosotros mismos todo el tiempo, no vamos a poder mantenernos en la vida de congregación en ningún tipo de relación humana, porque nunca vamos a estar al 100% de acuerdo entre todos, ¿no es cierto? Entonces, como bueno, la primera de cambio, que estoy mal, listo, se acabó, ya se terminó la congregación. No es de esa manera. En el Ruach las cosas son completamente diferentes. La justificación propia no existe y todo lo que existe es la voluntad de Yahweh. Si un hermano y su esposa están dispuestos a estar bajo el juicio de Elohim, espontáneamente la justicia de Elohim estará sobre ellos y ellos podrán vivir a través de esa justicia. Cuando otros vayan a su casa van a ver qué cosa. La justicia de Elohim, evidentemente, la justicia aplicada. Pero si el esposo se justifica a sí mismo, la esposa se justifica a sí mismo, lo que vayan a visitarlo van a ver sus justificaciones propias, nada más, ¿no es cierto? Su pelea y nada más. Van a ver dos expresiones fuertes del yo de cada uno de ellos. Y eso no es parte del cuerpo, eso no es parte de Yahweh, eso no es nada, eso es nuestra carne. La expresión del atrio, la expresión externa, es el lino, ¿no es cierto?, el cual representa esa justicia aplicada de Elohim. Cuando era más nueva me preguntaba cuál era la diferencia entre la justicia y la justificación, ¿no es cierto? El tema es que después de que hemos sido juzgados se aplica sentencia del juicio. Esto restablece la justicia. Cuando una cosa está torcida, es enderezada, restablecemos la justicia, ¿no es cierto? Eso es a su correcta posición. Sin embargo, si aún estuviéramos muertos, si aún fuéramos incrédulos, esa justicia simplemente diría que debemos ser muertos. Esa es la definición que diera la justicia. Ah, vos querés seguir muerto, bueno, es que vos estás muerto. Ese es tu salario, ¿no es cierto? No obstante, si ya hemos creído en Mashiach, cuando el Padre aplica su justicia en el juicio, porque tiene que juzgar lo que ha sucedido, no, esta línea está torcida, ¿no es cierto? Cuando Él aplica entonces su justicia y dice, vamos a enderezar acá, interviene la redención de Yahshua en ese momento, ¿sí? Entonces ahí nosotros recibimos su redención y su justicia. Y el Padre ve todo y dice, ah, no, sí, está todo derechito acá, está todo bien. Esa es la justicia jabal que Yahshua cumplió en su vida y muerte. Eso es ser justificados. Nosotros recibimos esa justificación. ¿Qué es lo que nos justifica? Justamente, ¿no es cierto? Como cuando nosotros damos explicaciones, nos estamos justificando, la justicia de Mashiach da la explicación de que nosotros estamos en justicia, que somos justos, que estamos rectos y que hemos sido justificados. Se dice que somos justificados porque no lo hemos hecho nosotros mismos, esa justicia está siendo aplicada a nosotros. Esto es lo que representan las cortinas de lino, nuestras coberturas de la justicia de Mashiach, ¿sí? Pero también dice que al que no conoció pecado por nosotros, Elohim lo contó como pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Elohim en él. Como vemos, esta justicia aplicada, o sea, la justificación, es una cosa que debe pasar a formar parte de nuestra naturaleza, ¿sí? Porque somos hechos justicia. Eso quiere decir que yo ya no soy Daniela, yo soy justicia de Elohim en Mashiach. Esa es la cuestión de ser, es una cuestión de naturaleza, no es un simple vestido o cobertura externa. Estas vestiduras, todo el lino del tabernáculo, implica que lleguemos a tener la naturaleza del Padre. Hoy sí las cosas están por fuera, hoy sí nos cubren, ¿no es cierto? Pero van a llegar a ser parte de nuestra naturaleza y a eso debemos aspirar aún hoy. No decir, ay, qué lindo, algún día voy a ser un angelito y me van a salir alitas y todo el trabajo lo va a haber hecho
No se trata de eso, no es que tampoco sea trabajo propio, que por trabajo nuestro hagamos las cosas, sino que nos esforcemos para ser cada día más parecidos a Él mismo dentro de nuestro esfuerzo, porque a Él le agrada que sus hijos se esfuercen en ser como Él es, ¿no es cierto? Estas vestiduras entonces tienen que llegar a ser parte de nuestra naturaleza intrínseca, y eso implica que lleguemos a tener la naturaleza del Padre, que viene a través de su Torah. ¿Quién es su Torah? Es Yahshua, ¿sí? ¿Y cómo se graba eso? Es grabado en nuestros corazones como Él prometió. Esta es la mezcla de Elohim con el hombre. Esta es la forma en que Él se mezcla con nosotros. Si la Torah es Él mismo, cuando la está grabando en nuestros corazones, Él se está mezclando con nosotros. Esto es un cambio de naturaleza radical, evidentemente, que solamente vamos a ver en plenitud en nuestra glorificación, ¿no? Pero por el cual tenemos que correr para recibir el galardón y no ser dejados afuera. El galardón, perdón, es importante porque implica entrar en el reino. En la entrada de estas cortinas son la obra completada de Yahshua por un lado, pero al ser también el tabernáculo un asunto comprobativo, como ya dijimos, las columnas son los creyentes que llevan el testimonio de esta obra perfecta, ¿no es cierto? Juicio, justicia, redención y justificación. Nosotros no somos separados de Mashiach, nosotros estamos injertados en Él, somos uno con Él, sí, hemos creído, ¿no es cierto? De manera que todo lo de Mashiach es nuestro y todo lo suyo aplica a nosotros también, ¿no es cierto? Con la única excepción de su obra de salvación, obviamente nosotros no la hemos hecho ni tenemos por qué estar adjudicándonos algo que no nos pertenece, ¿no es cierto? Es una obra realizada por Él, pero que nos pertenece en cuanto a los beneficios que nos otorga, ¿no es cierto? Entonces, como sus testigos, nosotros llevamos la justicia, la redención y la justificación de Mashiach al mundo. Nosotros lo cargamos, por eso el tabernáculo todo se cargaba sobre los hombros. El tabernáculo no solo representa a Yahshua como individuo, sino mucho más como primogénito de una nueva creación, de la cual formamos parte y en la cual hemos sido hechos nuevos a imagen y semejanza de Elohim en Mashiach, ¿no es cierto? Como nuevas criaturas de una nueva familia. Por lo tanto, el tabernáculo nos representa a nosotros individual y corporativamente. Y por lo tanto, también lo que llevamos no es nuestra virtud natural, no es nuestro comportamiento externo, sino que es la justicia de Elohim incorporada y mezclada en nuestro interior. No es nuestra justicia personal, lo que estamos llevando es una justicia que no nos pertenece, pero que ha sido mezclada por su gracia con nosotros. Esta es también una verdad fundamental de la Besorá. Cuando predicamos la Besorá debemos declarar a las personas que ellos en su estado natural son pecadores, gente de este mundo, y que necesitan ser juzgados en todo lo relacionado con ellos y su carne, ya sea bueno o malo, para que reciban a Mashiach y con él sean hechos justicia de Elohim. ¿Cómo puede la justicia de Elohim estar unida a nosotros? Según la tipología de este capítulo de Shemot que estamos estudiando, está unida por los capiteles de plata y las molduras, ¿no es cierto? Y los ganchos de plata también. Esto nos muestra que del juicio de Elohim sale la obra redentora de Mashiach y que esta obra es el poder sostenedor, ¿no es cierto? La fuerza unificadora que nos mantiene ahí. ¿Cómo es que nosotros, pecadores y enemigos de Elohim, podemos estar unidos con la justicia de Elohim? ¿Cómo la justicia de Yahweh se puede mantener unida a nosotros? Esto solo es posible por medio de la redención obtenida por Mashiach. No es obra nuestra, es obra suya. Y esa redención sale del juicio de Elohim. Como personas caídas tenemos que ser juzgadas en todos los aspectos. Para nosotros no hay otra alternativa ni otra actitud a ser asumida. Pero todo lo que Elohim juzga es redimido por Mashiach. Alabado sea el Elohim, ¿no es cierto? Sea Elohim el que nos ha dado este juicio que produce justamente la redención de Mashiach. Si queremos disfrutar de esa redención, primero necesitamos el juicio de Elohim, porque es el que la produce. El verdadero significado del arrepentimiento es que somos juzgados. Y esa es la cosa, arrepentirse es juzgarse y condenarse a sí mismo en primer lugar. Eso es lo que primero hago, cuando me arrepiento porque me di cuenta de que estaba completamente errada en todo lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Y me siento muy mal por todo lo malo que hice. Esa es la primer condena, es una autocondena, por así decir, ¿no es cierto? En el comienzo, pero que no sirve de mucho porque nuestra condena no sirve de nada. Necesitamos pasar por el juicio de Elohim mismo. Siempre que una persona se arrepiente, se condena a sí mismo y se pone bajo el juicio de Elohim. Esta es la experiencia del bronce verdaderamente. Ya que Mashiach
redime todo lo que Elohim juzga, esta redención va a unir a aquel que ha sido juzgado a la justicia de Elohim. La redención y la justicia se unen. Y esa redención también une los unos con los otros. Las columnas del atrio del tabernáculo estaban levantadas por separado, ¿no es cierto? Cada una tenía su base de bronce. Sin embargo, por medio de las molduras estaban unidas una con otra. Y de esa manera, verdaderamente, no podían estar ni de cualquier manera repartidas, ni colocadas de cualquier forma, y tampoco que un viento las hiciera caer. Aleluya. Porque todo lo que Elohim juzga, Mashiach lo redime, y todo lo que Mashiach redime queda unido por medio de la redención a la justicia de Elohim. De manera que por muchos esfuerzos que hagamos no podemos separarnos de su obra redentora que nos une al cuerpo. Verdaderamente nos une a la justicia de Elohim y nos une entre todos dentro de este cuerpo, dentro de este edificio. Entonces, en este atrio tenemos tres asuntos importantes: el juicio, la redención y la justicia. Cuando en nuestra experiencia entramos en el atrio del tabernáculo, encontramos que el elemento más impresionante, cuando entramos, apenas se entraba, es el bronce, ¿no es cierto? Todo lo que se veía era bronce en todas partes. Se veían las 60 columnas de bronce, las basas de bronce, y además también dicen en el Pasuk 19 del capítulo 27, todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio, todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Las estacas se usaban para sostener la cerca alrededor del atrio y del tabernáculo, ¿no es cierto? El Pasuk 19 nos dice que había dos grupos de cerca, uno para el tabernáculo y otro para el atrio. Estas cercas estaban hechas, estacas estaban hechas de bronce. El altar del holocausto y el lavacro también estaban hechos de bronce. Así que cualquiera que entraba en el atrio lo que observaba era una visión de bronce. Esta vista llena de bronce representa el juicio de Elohim, evidentemente, pero en plenitud. El juicio de Elohim se puede ver en todo el atrio, porque esa es la forma en la cual entramos en el edificio de Elohim. Todo lo que está en la esfera del edificio de Yahweh está bajo el juicio de Elohim, siempre. Todo lo relacionado con nosotros debe pasar por su juicio, nuestra astucia, habilidad natural, y por supuesto nuestras faltas, todo tiene que ser juzgado, todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, mencionamos que los utensilios, el mobiliario, las estacas, todos, ¿no es cierto?, eran de bronce. Sí, las estacas eran las que mantenían estiradas las lunas del atrio, como la tienda de una carpa, ¿no es cierto? Las basas representan el poder que levanta y sostiene, ¿sí? Porque viene la columna que está unida a la base, ¿no es cierto? Y las estacas sostienen estos toldos para que no sean llevados por el viento. Todas estas partes son de bronce, ¿sí? Este poder se obtiene del bronce, el poder que hace, que evita que todo viento de doctrina, derribe, estas columnas, ¿no es cierto? Es justamente la justicia aplicada de Yahweh. Si queremos tener una base sólida en el edificio de Elohim, en lo que estemos levantando en el cuerpo, tenemos que estar bajo la cobertura de la justicia aplicada de Elohim, y eso necesita justicia constante, juicio, redención y justicia de forma constante. Esta aplicación es el cargar el madero justamente para seguir a Mashiach día tras día, como él no dijo, ay, lo hice una vez y listo, se terminó. Es día tras día. En los planos espirituales ya todo ha sido consumado, pero en este plano terrenal, nosotros, por nuestra parte, porque lo que consumó de una sola vez, el único que lo puede consumar de una sola vez, de un tirón y en el instante, es Mashiach, que es perfecto. Nosotros no lo somos y por eso vamos caminando, ¿no es cierto? Entonces, aún tenemos que completar los tiempos que a cada uno le han sido determinados. Y la forma de completar esos tiempos no es sentándonos, siguiendo haciendo lo que estábamos haciendo antes, sino hacer exactamente lo que Él nos pide, lo que Él nos manda. Esta aplicación es ese cargar el madero, someter nuestra carne al madero en cada día, ¿no es cierto? Entonces, si deseamos tener la fuerza que nos mantenga en pie, ya que siempre estamos pidiendo fortaleza y firmeza, ¿no es cierto?, tenemos que estar bajo el juicio de Elohim. No hay otra forma. Esa es la única forma de mantenernos firmes. ¿Cómo es que vamos a poder estar firmes delante de su presencia? Por la gracia de la justicia de Mashiach aplicada a nosotros. ¿Y cómo la vamos a obtener? ¿Desobedeciendo o obedeciendo?
saquen sus cuentas. Entonces, a fin de estar fuertes y estables, necesitamos ser juzgados cada día, someter nuestra carne en el madero y seguirlo. Él dijo que era así, cada día, que esta es una tarea diaria y no únicamente un hecho consumado, cosa que él mismo ha afirmado, y quiero resaltar mucho este hecho, porque la mayoría parece dejarlo de lado normalmente, y muchos cristianos dicen, no, él ya hizo todo por mí, yo no tengo que hacer nada, y entonces andan siempre en desobediencia, y no es de esa manera. Cuanto más estemos bajo el juicio de Elohim, más estables seremos, ciertamente. ¿Saben ustedes por qué razón algunos santos vienen a la vida de la congregación, al poco tiempo llegan a ser inestables y desaparecen? La razón de su inestabilidad es que no tienen las estacas de bronce, justamente carecen del juicio de Elohim como su fuerza y estabilidad. No es solamente la base de bronce y todo, necesitan estar con las estacas afirmadas, con la moldura, unidos a los otros. Es toda una cosa de... ya uno puso una sola cosa, la columna va a estar sujeta así por sí misma y nada más. No, él levantó un edificio y el edificio requiere siempre de las otras partes para estar en pie. Entonces necesita el todo, ¿no es cierto? El bronce de las estacas, el bronce de la columna, el bronce de la base y el capitel de plata y las molduras que lo mantienen a todos unidos, entonces, unos a otros. Como no tienen este juicio, ¿no es cierto? No tienen la fuerza y la estabilidad. Entonces la lona flamea del viento, algunas hasta se sueltan y se vuelan y se van allá al desierto, ¿no es cierto? Desde el primer día que un santo llega a la vida de congregación, tiene que ponerse bajo el juicio de Elohim para estar firme bajo ese juicio, y ese juicio implica sujeción. Las estacas mantienen sujeto. ¿Sí? Esa es una cosa que la mayoría somos rebeldes a esa situación. Podemos querer estar ahí, querer estar bien, pero sueltos. Esa cosa de estar, no, pero tengo que estar sujeto y tengo que estar además sujeto a otros, ¿no es cierto? Porque la moldura de plata no me une con otros. No, esa parte ya no me gusta. Bueno, vas a terminar flameando en el medio del desierto. Vas a terminar, vamos a ir a parar allá, ¿no es cierto? Pero si permitimos que las estacas nos mantengan sujetos, vamos a seguir estando estable. El juicio verdaderamente estabiliza la vida de la congregación. Algunos hermanos y hermanas critican a los demás y los condenan. Estas personas que critican no están bajo el juicio de Elohim. Si estuviéramos bajo el juicio de Elohim día tras día, no criticaríamos a los demás, ¿no es cierto? De movida debemos empezar a aprender a cerrar la boca a esa misión, para que de a poco vaya desapareciendo de nuestro corazón completamente, ¿no es cierto? De esa manera, cuando nosotros estamos vaciándonos de la carne, nos vamos llenando del Ruach, y el Ruach tiene todo lo que necesitamos para estar soportando, amando, tolerando, siendo pacientes y mucho más con nuestros hermanos. No los juzgaríamos ni los condenaríamos, ¿no es cierto? Porque estaríamos unidos por las molduras de plata. Entonces, los que juzgan a otros no han sido juzgados, no están siendo juzgados en sí mismos. Por eso siempre se juzga al otro para sacar el juicio de uno mismo. Es una forma de defensa, ¿no es cierto? No han comprendido el principio de que si reclaman juicios serán los primeros en ser juzgados. Recordemos que esa es una de las condiciones de cuando pedimos juicio, ¿no es cierto? Que esa situación traiga siempre crecimiento a toda la congregación, pero no podemos tomarla como modelo de cualquier manera. Los que han sido juzgados no juzgan a otros porque saben que hay un único juez. Entonces dejan en sus manos la resolución de esas situaciones. Debemos siempre juzgarnos a nosotros mismos antes que a los demás. Eso sí es algo que debemos hacer todo el tiempo. Preguntarnos si realmente estamos en condiciones de lanzar la primera piedra, recordando que eso es siempre un boomerang. Sabemos que si nosotros hacemos eso, nosotros también vamos a ser juzgados, ¿no es cierto? Cuando estemos tentados a hablar o a ver la falta de los demás, hagamos una lista mental de la propia. Con eso normalmente ya no se nos van las ganas de decir nada. Esto nos va a hacer comprender que no somos mejores que nadie, porque todos estamos caminando, como dice Filipenses en el capítulo 2, ¿no es cierto? Estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos.
Pero bien somos peores porque somos crecidos en Mashiach, ¿no es cierto? Como nosotros hemos crecido en él, tenemos más responsabilidad, tenemos que realmente darnos cuenta de que si estamos en esa postura, estamos bien peor que los demás. Creo que muchos de nosotros hemos tenido este tipo de experiencia. Gloria a él porque es muy buena, es una experiencia muy saludable para ser quebrantados. Ser juzgados por Yahweh cierra nuestra boca, que es dada a juzgar y a criticar, ¿no es cierto? Porque cuando criticamos a otro, estamos distrayendo la atención de nosotros mismos. Si no estamos bajo el juicio, va a ser muy fácil que digamos palabras de crítica y de juicio acerca de los otros. Pero si estamos bajo el juicio de Yahweh, vamos a estar ocupados en lo que Él está haciendo con nosotros y vamos a darnos cuenta precisamente de que los demás, de que no somos nosotros los que podemos estar diciendo nada de nadie. Los animo a que estudien la vista entonces que se encuentra en este atrio cuando entramos. Es bronce, es toda una vista de bronce que representa el juicio, ¿no es cierto? Sin el juicio no hay límites, no hay bases, no hay fuerza para levantar y no hay estabilidad ni sujeción en este tabernáculo. En ocasiones, nuestra predicación de la Besorá ha sido demasiado sencilla, ¿sí? Tal vez nos basemos en que sin Mashiach la vida es vana, la gente está vacía, pero con Mashiach hay verdad. Tenemos que predicar un evangelio elevado, uno que abarque más que lo básico de la salvación de Elohim. Esto va a calmar el hambre y la sed que existe dentro del hombre debido a la manera en que este fue creado por Elohim. Este hombre fue creado con un agujero dentro que solamente puede cargar a su creador. También va a despertar el interés por la predicación de la Besorá en los que lo escuchan, ciertamente, porque si nosotros vamos llevando este deseo del Padre, el Ruach será quien convenza a los demás del pecado y abrirá sus oídos. De lo contrario, solamente vendrán una vez. Si reciben un simple vaso de agua, no van a querer volver. Quisiera animar a los hermanos de todas las congregaciones realmente, que tengan comunión acerca de cómo presentar la Besorá, particularmente cómo enriquecer y mejorar nuestros mensajes de la Besorá, cómo llevar y cargar este testimonio, ¿no es cierto?, del tabernáculo. Sabemos que este testimonio no lo lleva una sola persona, el testimonio se carga sobre los hombres y son varios los que deben cargarlos, de manera que esto es un trabajo corporativo. No estoy diciendo que es necesario dar una clase larga o sermones o tener muchos estudios, aprender muchas cosas. En un mensaje corto podemos presentar algo sólido y elevado, algo que tenga vida verdaderamente. Lo que interesa no es el contenido en cuanto a conocimiento y sabiduría y apariencia de cosas, sino a la vida que podemos llegar, algo que verdaderamente acerque a la gente a nuestro Elohim. El hombre fue creado con la intención de pertenecerle a Yahweh, ¿cierto? Y dentro de él existe la capacidad de comprender las cosas de Elohim y tener hambre por ellas. Verdaderamente él puede tener hambre y de esta manera el Ruach puede abrir sus ojos y oídos espirituales. Por lo tanto, mientras predicamos la Besorá de una manera elevada y no de una manera simplemente de palabra y nada más, debemos creer que los oyentes pueden entender lo que les estamos diciendo, pueden entrever aquel camino que es mucho más elevado, porque es el Ruach el que los capacita para escuchar y a nosotros para hablar. Si queremos predicar un evangelio elevado, entonces nosotros mismos en primer lugar debemos conocerlo, experimentarlo, vivirlo. Sí, especialmente debemos conocer las verdades acerca de la Besorá tipificadas por la entrada del atrio del tabernáculo, porque ese es el lugar por donde vamos a llevar a todos los nuevos. Sí, debemos conocer el significado de los números 3 y 4, los materiales, los elementos, todas estas cosas, pero no conocerlos para decir a la gente, mira cómo sé, sino simple y sencillamente vivenciarlos para que la gente pueda atravesar un camino vivo, entrar verdaderamente en un edificio, en un nivel espiritual, no en un plano material, sino en el plano en el cual el Ruach humano entra en contacto con su creador nuevamente, la persona sea quebrantada, crea y nuevamente caiga a los pies de su creador. Cuando predicamos la Besorá, entonces debemos declarar que Elohim es así justamente como está descrito en este tabernáculo. Bueno, habiendo terminado ahora con esta charla, te quedo a disposición de ustedes para comentarios, preguntas. A ver, dice Gaby, ¿cómo hubiesen cambiado nuestras experiencias
como creyentes, si se nos hubiese enseñado, ciertamente. Es por eso que muchos creyentes que buscan a Yahweh, pero que no abandonan las prácticas antiguas ni sus lados buenos del yo, no progresan en el ámbito espiritual. Eso es cierto, no podemos llevar nada de la carne. A pesar de todo, si tenemos alguna buena cosa, lo normal es que Él la regresará. Pero esta no es una regla tampoco, porque si esa cosa ha llegado a ser demasiado primordial en la vida de la persona, él probablemente la quite para que no sea piedra de tropiezo para la persona misma. Pero esas son las cosas que él decide, no nosotros. También me siento como parte del tema rebajar los conceptos espirituales de Yahweh, y eso es bastante también normal. Hay veces que no comprendo bien las cosas y tiendo a comparar, y muchas veces esas comparaciones son erróneas. No necesitamos estar todo el tiempo entendiéndolo todo. Si Él no nos da las comprensiones en ese momento, la dará en el momento en que lo necesitemos verdaderamente. Tenemos que aprender a guardar las cosas en los cajoncitos, en las cajitas, que Él en su momento nos va a revelar lo que debamos aprender. Con toda esta serie de Lohel Moed, creo que todos vamos comprendiendo la centralidad del asunto de una manera más amplia. Se toma de otra forma de que Él es el centro y nosotros una parte más de la creación, importante para Él, porque como dueño quiere recuperarlo todo, ¿cierto? Por eso nos está buscando y llamando, pero en cuanto a nosotros, Él debe ser el centro, tal cual, exactamente así. Hola Beatriz, bienvenida. Gracias, Aníbal. A ver, dice Magnolia, cierto, a mí me pasó tantos años en el cristianismo y nunca crecí espiritualmente, menos disfruto. Nos ha pasado a todos, yo creo, lamentablemente, en las épocas de cristianismo que hemos tenido todos. Pero algo nos estaba faltando y el Ruach nos estaba moviendo justamente y nos estaba diciendo: algo falta acá, no estás dando, no estás produciendo, esto no está sirviendo, no alcanza con esto, ¿no es cierto? Por algo hemos sido movidos y llevados a un lugar donde Él nos está alimentando verdaderamente, nos está haciendo producir de a poco. Dice, a ver, Carla, esto es lo que Yahshua dijo cuando dijo que Él no había venido a juzgar al mundo sino a salvarlo. En realidad lo que Él dijo en ese momento fue que en el momento de su primera venida Él vino a salvarlo. El momento del juicio será al final, cuando Él venga a juzgarlo justamente. Eso es lo que estaba Él separando. Pero en el primer momento Él vino a salvar al mundo, ¿no es cierto? Y la justicia que fue ejercida no fue ejercida sobre la gente, sino que fue ejercida sobre Él, porque Él vino justamente para ser juzgado. ¿Sí? Él va a venir después para Él ser el juez. Son dos posturas diferentes, ¿no es cierto? Se ve la diferencia. Él va a venir a juzgar en su momento el fruto que se ha dado, si la viña produjo o no produjo. En ese momento Él vino justamente a ser juzgado para obtener toda esa obra que era para la redención de aquellos que creyéramos, ¿no es cierto? A ver, una pregunta. El juicio de Elohim, dice Aníbal, el juicio de Elohim es su Torah, somos juzgados por el fuego. Exactamente, o sea, todo tiene que ver con ¿qué? Con la foto. Estás igualito a la foto, no, mira, acá es un error, es el juego de las diferencias, ¿no es cierto? Bueno, nosotros somos completamente diferentes, sobre todo cuando estamos en la carne. Así que tratemos de estar lo más alineado, como ya lo dijimos. Una línea torcida es una injusticia, eso es lo que ya vimos, ¿no es cierto? Una línea que se sale de la regla, y la regla es la Torah es la palabra es Mashiach, ¿no es cierto? Una línea que se sale de que nosotros estemos siendo y comportándonos exactamente igual que Mashiach, es una línea torcida, es una injusticia que estamos cometiendo. Sin embargo, por su gracia, en este momento nosotros tenemos esas coberturas de lino fino que nos están cubriendo de la misma manera que durante la era de Pesaj los israelitas fueron cubiertos por la sangre, pero no tenían el ruaj en su interior todavía, ¿no es cierto? Pero fueron cubiertos externamente. ¿Y qué necesitaban? Ser cubiertos constantemente, porque esa sangre como que se le acababa el poder, por así decirlo, ¿no es cierto? Entonces necesitaban volver a cubrirse año tras año. Bueno, nosotros todavía estamos en una etapa similar, que es parcial. La cobertura de la sangre es permanente y es única, ¿no es cierto? Pero
muchas otras cosas, necesitamos todavía la cobertura de la justicia de Mashiach porque nosotros seguimos caminando injustamente. Esa es la triste realidad que vivimos. Por eso necesitamos esforzarnos cada día más en quebrantar nuestra carne, llevarla al madero y andar en el Ruach. A ver, perdonen que más. En esta sí me están volviendo loca con preguntas hoy, Pero ya, a ver dónde estamos. Y no sé, dice Carla, y no sé por qué con esto me acuerdo del caso de Ruth. Ruth de alguna manera decidió ser juzgada por Elohim. Exactamente, ella se puso bajo el juicio, ella se puso bajo la cobertura, literalmente. Ella pidió a Boaz que la cubriera, ¿no es cierto?, con el manto, que era porque él era el redentor, ¿no es cierto? Le dice, tú eres pariente del redentor. Entonces, la historia de Ruth, que es lindísima, justamente representa al pecador que vuelve arrepentido, vuelve a los pies, se somete al juicio y recibe la redención por completo, se casa, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros vamos a hacer porque somos la novia y seremos la esposa. Entonces, nos representa en toda la dulzura, la hermosura que tiene la obra de Mashiach, de redención de Mashiach, la obra del Padre, ¿no es cierto? A ver, dice Gaby, para llegar a la plata y al oro tenemos que pasar por el bronce. No hay forma. Ya vemos que la plata, que es lo que nos va a llevar al oro, porque tenemos bronce, plata y oro. La plata es la gloria, es el capitel del bronce, ¿no es cierto? Entonces el juicio aprobado produce la redención. Y la redención es lo que nos da la capacidad para tener las vestiduras de justicia con las cuales podemos entrar en el tabernáculo. Ningún, que lo vamos a ver en las próximas, ¿no es cierto?, si Abba permite, ningún sacerdote podía entrar sin sus vestiduras de lino. Justamente las vestiduras de lino son esenciales para poder tener acceso al tabernáculo, que es la parte ya más interna de nuestra comunión con Yahweh. Me alegra, Beatriz, me alegra muchísimo. Abba nos abre el entendimiento ciertamente. Dice Gaby, entonces, tenemos que pasar por el bronce porque es lo que nos quita todas las impurezas propias de nuestra naturaleza. Es lo que quita y elimina completamente nuestra carne, justamente. Para que podamos llegar a ser oro, tenemos que ser la imagen perfecta de Yahweh, ¿no es cierto? Y en el oro no puede haber impurezas. Dice Eduardo, en la religión se eleva mucho el yo, que la religión es parte del mundo, ¿no es cierto? Es cosa satánica y es cosa humanista, y todo lo que es humanista siempre eleva al yo, y le da más importancia, dice, a la denominación religiosa. Es cierto, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de este y yo soy del otro, ¿no es cierto? Y sin embargo, ninguno de todos ellos normalmente están en la postura correcta, no están juzgados, justamente esa postura de orgullo propio, porque dice yo soy de este, yo soy del otro, ahí hay un orgullo, ¿no es cierto?, de decir no, yo sigo la enseñanza de este, no, yo sigo la enseñanza del otro. La idea que se transmite es mi enseñanza o las ideas que yo sigo son mejores que las tuyas, ¿no es cierto? Entonces yo soy salvo y vos sos un hereje. Eso es lo que se transmite, ¿no es cierto?, en todas estas cosas. Y es los dos están completamente equivocados. No interesa si realmente estén en una postura correcta en cuanto a la teología, ¿no es cierto? La postura espiritual es la que está incorrecta. Ella lo lleva a la muerte directamente. A ver, dice Gaby, en cambio, respondiendo justamente a esto que está diciendo Eduardo, en cambio, en la obra de Yahweh lo más importante es Él como centro de los Gelmodé y luego venimos nosotros mezclados con Él. Ciertamente nosotros tenemos que ser la reproducción, ¿no es cierto?, los frutos del Mashiach para que nosotros a su vez demos más frutos. Dice Aníbal, en el ejemplo de los dos esposos, si uno de ellos quiere alinearse al Abba, pero el otro no lo deja, no por maldad, sino por ceguera, y deben ser juzgados. ¿Cómo sería la actitud del primero a ser juzgado? La pregunta que te voy a hacer es, ¿quién está juzgando ahí?
Eso es lo que voy a preguntar, porque no me estás aclarando si el juicio está siendo dejado en manos de Yahweh o de quién. Se puede, dice otra pregunta, o sea, a ver si me explico en lo que quiero que me digas. Los dos esposos, uno quiere seguir, el otro no quiere alinearse. Deben ser juzgados, decís vos. En realidad toda la humanidad debe ser juzgada, ¿sí? Pero una cuestión es cuando nosotros nos dedicamos a ser juzgados, nos entregamos, nos consagramos y permitimos ser juzgados. Si la persona no quiere ser juzgada, no lo será en este tiempo. Esa es la realidad. Las personas que no quieren ser juzgadas en este tiempo, o sea, que no aceptan este juicio de Elohim, van a recibir el último juicio directamente. No van a ser juzgadas mientras tanto, ¿no es cierto? ¿Cómo sería la actitud del primero al ser juzgado? No termino de entender la pregunta esa, si me la explicás. Bueno, eso va a ser, depende si es en manos de Abba, o sea, vos decís que la persona se someta a que Abba lo esté juzgando. Eso va a depender de toda la situación. La situación puede ser muy compleja. Si la persona está verdaderamente ofendiendo a la vida de creyente, es una cosa. Si la persona es un mal creyente, si la persona es contrario, eso depende de todas las circunstancias que haya en cada uno de esos ejemplos, verdaderamente. No hay dos cosas iguales. Yahweh no juzga solamente la situación en sí, sino también las circunstancias que están influenciando, ¿no es cierto? Entonces hay que ver la otra persona. No se quiere, dice ahí, el otro no lo deja, uno quiere alinearse, pero no lo deja, no por maldad, sino por ceguera, decís vos. ¿Qué es la ceguera sino maldad? Yo lo siento mucho, pero nosotros muchas veces decimos cosas tratando de minimizar los comportamientos. Yahweh no ve las cosas en términos de bueno o malo, sino de si está alineado con su regla o no lo está. ¿Sí? Entonces, la justicia que se aplica no es a te portaste bien, a te portaste mal. No, la justicia es, ¿está correcto o está incorrecto? ¿Está alineado con la fotografía de Yahweh? ¿Está alineado con la Torá? ¿Está alineado con Mashiach? Esa es la cuestión. Entonces, después, el catalogarlo de bueno o malo es completamente secundario, por así decir. Es una cosa que es nuestra, porque nosotros somos los que tenemos ese otro árbol metido dentro y esa manía de discernir entre bien y mal. Él está más allá de ese bien y mal nuestro, de esos conceptos nuestros, ¿no es cierto? Entonces, esa persona que no deja a la otra persona alinearse, lo está haciendo tanto por maldad como por ceguera. Para Yahweh eso está mal. ¿Sí? Me explico lo que quiero decir. Entonces, el concepto de la otra persona, ya la otra persona está desalineada. Si lo que la otra persona realmente hace es un tropezadero muy grande, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que permitir ser lanzados al horno de fuego, por así decir, si es necesario retirarnos, lo que sea, negarnos a adorar a la estatua, o sea, tiene que haber una actitud firme en cuanto a mantenernos en la línea. Nosotros no podemos apartarnos de esa línea porque la otra persona insiste en apartarse de esa línea, ¿no es cierto? Pero cada caso es un caso, no hay dos iguales y hay que ver todas las cosas. Después dice, se puede estar en el atrio, en el lugar Kadosh al mismo tiempo. No está para nada mal las preguntas, Aníbal, puedes hacer las que quieras. Es que me sorprende porque normalmente no me hacen ninguna. Eso es lo que estaba diciendo. No es que se puede estar al mismo tiempo, pero sí podemos estar durante el mismo día, una vez en el atrio, un rato en el atrio, un rato en el lugar Kadosh. Verdaderamente nosotros somos así porque estamos en esta postura parcial, ¿no es cierto? Entonces hay momentos en los cuales estamos en el Ruach, estamos en el lugar Kadosh. Hay momentos en los que estamos en la carne, estamos en el atrio. Hay veces hasta que nos vamos allá lejos al desierto, ¿no es cierto? Y nos salimos hasta para el lado de afuera. A ver. Carla dice, es decir que si no se dejan juzgar ahora con la misericordia del Mesías, luego recibirán directamente la condenación. Cuando lleguen allá no van a tener justificación. Yo lo expliqué bien. ¿De dónde nos viene la justificación de Mashiach? Si las personas no han creído, no van a tener justificación. Si las personas han creído, de verdad,
¿tá? Porque también hablamos de cosas falsas, pero sin embargo se han creído y realmente se han apartado, se han comportado de forma mundana, han tenido toda una serie de cosas, sabemos que van a ser salvos, pero como por fuego. Entonces, eso no lo decido yo y tampoco determino yo hasta qué límite, bueno, cuántos centímetros hay que hacer, si yo me paso de cuánto voy a ser jugado, voy a ser perdido y cuánto, hasta dónde puedo tirar del violín para ser salvo, aunque sea como por fuego. No lo sé, lo sabe él, esas cosas no son cosas que yo determine, él es el juez, de manera que yo aconsejo, no tiren del piolín, porque el piolín tiene la desagradable costumbre de cortarse, ¿sí? Dice Gaby, recibirán el juicio de Elohim sin Mashiach, solamente habrá justicia sin justificación, o sea, la justicia se va a aplicar. ¿Y cuál es el término que va a decir la justicia? Bueno, la paga del pecado es la muerte. Pero yo no tengo ninguna cobertura, no tengo nadie que muera por mí. Bueno, entonces vas a tener que morir vos solito, ya que quisiste vivir solito, vas a morir solito. Básicamente es eso. Por eso es para la persona que realmente no tiene a Mashiach. Ya la otra persona que sí lo tiene, pero no produjo fruto, sino que produjo obras de madera, hoja y paja, esas van a arder, pero será salvo como por fuego. Dice Aníbal, entonces debemos buscar alinearnos con él a pesar de todas las circunstancias. No hay otra cosa. Si estamos desalineados, estamos en injusticia, ¿tá? O sea, yo me tuerzo un poquito así, es más o menos como estar parados, pero así yo soy un alfiler y arriba de mi cabeza hay un circulito así que me protege del sol. Si me salgo un cachito me quemo. Tipo así más o menos. Si me desalineo un poquitín, bueno, eso es lo que realmente es nuestra postura, que cómo debe ser verdaderamente con Yahweh, ¿no es cierto? Es así. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dejarse juzgar es acercarse sin los ídolos, dice Carla. Realmente sacarse los ídolos del corazón, todos tenemos esos ídolos del corazón que somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Justamente sacarse todo. Cuando me vas a juzgar, y bueno, vos me vas a juzgar, me guste o no me guste, la forma en que el juicio que emitas, por así decir, vos me vas a juzgar y yo tengo que permitir que ese juicio me llegue. No, ay, vengo a que me juzgues y él te dice tal cosa, no, esa no me gustó, me voy. Mucha gente hace eso. Muchísima gente hace eso, ¿sí? Rechaza de plano cualquier situación en la cual su carne puede llegar a ser quebrantada. Dice, no, esto no viene de... Dice, la gente enseguida tiene una súbita comprensión del Ruach, de lo que es y no es del Ruach. En realidad, como ya lo he dicho, la mayoría de las personas se equivocan de plano y confunden sus sentimientos, sobre todo los sentimientos de la carne de no querer ser quebrantada. Si nosotros tuviéramos si prestáramos atención, no siempre es que sea así, ¿no es cierto? Hay veces que verdaderamente no viene de Yahweh, ¿no? Y no es que tenga que ser quebrantado, pero muchas veces si nosotros nos preguntamos, momento, ¿esto es algo que en lo que tengo que ser quebrantado? Vamos a parar, detenemos, ¿sí? Paren todas las rotativas y me explicás si tengo que ser quebrantada en estas cosas. Bueno, mostrarme en qué tengo que ser quebrantada, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero si no, también mostrarme dónde está el error, porque no se trata todo el tiempo de que en todo estemos equivocados. Aunque tenemos que recordar que todo sirve justamente para nuestra edificación, inclusive el poner la otra mejilla. Me despido de ustedes. Les recuerdo que mañana están las charlas del curso básico. No se olviden, a la mañana y a la noche. Y el sábado, el Shabbat, tenemos a la mañana la reunión del repaso de Bereshit. Shalom a todos, hermanos, nos vemos en estas reuniones. Abba los bendiga a todos grandemente.